Eh, Muchísimas gracias, en verdad. Bienvenidas a este espacio. Muchísimo gusto, soy Ann Sánchez. Por allí tenemos a Carla Carrillo y el día de hoy a nuestra invitada especial, María Ángel Paulini. Nosotros somos Casian Consultores. Venimos trabajando ya estos espacios de diálogo digital enfocados en algo que es, creo, nuestra frase insignia, y es que gestionamos por y para las personas. Este espacio de diálogos digitales nos ha permitido poder acercarnos a las personas, no solamente nosotros como consultoras, sino a través de grandes especialistas que nos han brindado su talento. En esta ocasión, y viendo un poco ya los cambios, para el mes de julio decidimos dedicarle el diálogo digital a un tópico que ha sido, creo que, el pie de muchas conversaciones, entiendo yo, incluso para todos nosotros, que ha sido el hablar de esta nueva normalidad, qué ha pasado después de la cuarentena, qué está pasando en el post-COVID, qué hacemos con nuestras vidas. Ha cambiado todo, hay cuarentena, ya no hay cuarentena, que no haya cuarentena significa que ya no hay COVID. Todo esto que ha generado tantas cosas y tantas preguntas en nosotros nos han llevado a justamente trabajar en este tópico, que era creando mi bienestar en la nueva normalidad, porque creemos que esto es súper importante y María Ángel va a poder hablar por respecto del tema, que es justamente, no es solamente la nueva normalidad, sino que nos mantengamos en buen estado mental y físico durante este periodo. Nosotros siempre trabajamos estos espacios a través de nuestros aliados y tenemos ya 2 aliados permanentes que son siempre amigos de la casa. Nosotros trabajamos con la Municipalidad de Lima a través de la Gerencia de Educación, que nos brinda buenamente siempre un escaparate para poder nosotros llegar a más limeños, a más peruanos a través también de este espacio que es local. Y le doy el pase a Carla para que pueda presentar a nuestras otras aliadas permanentes. También nos acompañan, o parte de esta alianza, es con la Red de Venezolanas Globales, que es una red ya presente en más de 16 ciudades, donde se brinda soporte y apoyo a mujeres migrantes, profesionales y emprendedoras, de la cual incluso para nosotros es un honor, porque María Ángel forma parte de ellas, para acá, para la ciudad de Lima, y también nos acompañan otras personas también de la red. Así que para nosotros es un gusto tenerlas de aliadas a la red venezolanas globales. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a María Ángel. María Ángel Paulini Padrón es licenciada en Química, egresada de la Universidad Simón Bolívar, venezolana radicada en Lima ya de hace un par de años, y ella es wellness coach, alguien de verdad a quien aprecio, admiro y quiero muchísimo, que tuve la oportunidad incluso de poder ser parte de su trabajo, conocerlo de cerca, y quien hoy para nosotras es de verdad un honor tenerla. Y bueno, María Ángel, este diálogo es todo tuyo. Ahora sí, cuéntanos un poco más sobre qué es esto de crear nuestro bienestar en esta nueva realidad. Sin más palabras, pues dejo para ti el escenario. Gracias, Carla. Gracias, Ann. Realmente yo estoy muy contenta, honradísima de participar en este espacio de conversación que, como lo comentaba en mis redes, tiene un propósito, y el propósito es justamente generar más bienestar para quienes decidan acompañarnos en estos espacios, para quienes, ayudados por la tecnología, pueden conectarse con estas conversaciones y con estos espacios de aprendizaje en otro momento, en otro día, porque siento que definitivamente el bienestar es algo que se cultiva de una manera muy personal. Y de hecho, hablar de bienestar en estos tiempos de crisis, de caos, de tiempos de incertidumbre, podría parecer algo complejo, complicado, de hecho muy retador, porque finalmente estar bien significa algo muy, muy, muy personal para cada una de las personas. Si yo le preguntara a quienes están acompañándonos en este momento cómo describen el bienestar y qué significa el bienestar, estoy completamente segura que cada uno le daría una definición completamente distinta. Y eso está muy bien, porque el bienestar es un aspecto de nuestra vida que está muy atado a la subjetividad. Eso quiere decir que básicamente nosotros definimos de una manera muy individual cómo es estar en bienestar
ante la circunstancia que nos rodea o que nos circunscribe. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que lo que yo voy a compartir acá, por supuesto, viene de mi experiencia, de la experiencia del acompañamiento a otros, y que no necesariamente significa la única vía para encontrar el bienestar. Yo siento que uno de los primeros paradigmas que vamos a romper al hablar de bienestar en este espacio es que no hay una ruta, una única ruta para alcanzar el bienestar. Todos podemos comenzar a labrar nuestro bienestar desde el espacio donde nos sintamos más cómodas y más cómodos. Eso quiere decir que si para usted el bienestar comienza por hacer una introspección y explorar cómo se siente desde la manera individual, eso está bien. Pero también podría significar trabajar en pro de otras personas, como por ejemplo estamos haciendo nosotras en este diálogo, que es compartir información para otras personas. Pero también podría significar partir de compartir el conocimiento o compartir los dones que nos caracteriza a cada una de las personas. Para algunos podría sonar demasiado positivo, y es que efectivamente yo me considero una persona con tendencia a lo positivo, porque siento que es como el accionar o la manera en la que nosotros podemos construir nuestro futuro. Las teorías de la física cuántica, esa de la que habla Einstein, de la que habla Bohm, de la que habla la partícula de Higgs, ya nos da un indicio de que el universo no necesariamente está escrito en piedra y que lo que se supone que está allí en nuestro futuro es lo que nos toca hacer. Nosotros somos gestores y gestoras de nuestro propio futuro, y qué mejor manera de hacerlo estando bien y sintiéndonos bien. Y entonces esa es la propuesta con la cual yo quiero compartir en esta oportunidad. Entonces, si pasamos a la próxima diapositiva, me gustaría explorar este término de nueva normalidad, ¿sí? Y me encanta citar este texto de Morticia Adams, que es una familia ficticia, que además es muy poco normal o muy poco tradicional, y para los que tuvieron la oportunidad de ver la familia Adams, saben a lo que me refiero. La normalidad es una ilusión, y lo que es normal para una araña es el caos para una mosca. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuevas normalidades, vamos a partir desde el término lingüístico y de lo que se conoce como neolenguaje. Y sin embargo no es un neolenguaje, porque los primeros indicios de utilizar el término vienen desde la década de los 30, es decir, de 1928-1930, cuando ocurrió la Gran Depresión. Allí se comenzó a hablar de nueva normalidad. Y si lo vemos a lo largo de la historia, nosotros podemos ir viendo ciertos ciclos que se van cumpliendo y que se van gestando, y que de alguna manera para quienes los están viviendo se convierte como en una especie de caos. De hecho, yo lo comparo con la teoría del caos que enunció Edward Lorenz en su momento, y que de alguna manera define la física cuántica. Y ojo, estoy hablando de la teoría de la física que se contrapone a la física newtoniana, esa en la que nosotros estamos acostumbrados, donde cada causa genera un efecto. En el mundo de la física cuántica, de la ciencia de la física cuántica, la normalidad es, si se quiere, una ilusión, porque nuestro universo constantemente está en búsqueda de expansión. De hecho, si nosotros vemos la teoría, desde la teoría del Big Bang hasta la teoría de la partícula de Gibbs, nosotros estamos viendo que hay un mundo que constantemente está en entropía, es decir, que está en constante expansión. Y cada vez que nuestro universo está en esa expansión, va llegando a nuevos espacios de normalidad, es decir, donde se normalizan los hechos, donde se normalizan las acciones, y donde nosotros pasamos a explorar hábitos, costumbres e incluso formas de hacer las cosas que pueden parecer nuevas en algunos casos, pero que terminan haciéndose como una constante, es decir, se convierten en los hábitos. Y en ese sentido, pasamos a la siguiente lámina. Yo quiero partir del hecho de que todo lo que nosotros podamos construir de una manera individual, es decir, todos los cambios que nosotros podamos ir haciendo desde este pequeño metro cuadrado que nos circunscribe y sobre el cual nosotros tenemos radio de acción o influencia, puede eventualmente generar
una escalada de efectos que pueden ir siendo y que se pueden ir sumando al espacio colectivo, y que ese espacio colectivo, es decir, cuando muchas personas confluyen, por ejemplo, como estamos hoy día, todos estamos acá hoy hablando de bienestar, puede tener un impacto, por ejemplo, en el medio ambiente, y todo eso es transversal al hecho de nosotros poder construir a través de la palabra, y como vamos a ver más adelante, también a través de los pensamientos, una nueva estructura que nos permita transitar en paz, a salvo, con calma, en esta nueva normalidad o en esta nueva realidad. Para algunos lingüistas, y si quieres darle 2 clics más exactamente, para algunos lingüistas o para algunas personas especializadas en el lenguaje, hablar de nueva normalidad puede ser incorrecto. De hecho, algunos lo clasifican como un oxímoron. Y un oxímoron es cuando utilizamos 2 palabras que pareciera que significan cosas que se contradicen. Y entonces, ¿cómo voy a hablar yo de algo nuevo cuando es lo normal? Y entonces ahí vale la pena definir, bueno, ¿qué es normal para mí? Que a lo mejor no es normal para otras personas. Entonces, esa nueva normalidad simplemente nos está hablando de esa transformación de lo que nosotros considerábamos que era lo usual, lo que tocaba hacer o lo que correspondía vivir, y ahora una nueva etapa. Yo siempre hablo de una nueva alfombra donde nosotros estamos parados, que nos invita a explorar nuevas posibilidades. Y de hecho, lo que voy a conversar en las siguientes láminas tiene que ver con cómo nosotros podemos hacer pequeños ajustes en nuestra forma de pensar y cómo nosotros podemos hacer los cambios que requerimos. Entonces, yo siento que el primer desafío que nos invita esta nueva normalidad o esta situación que estamos transitando es fluir con algo que al ser humano no le gusta, que es la incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? Bueno, ese estado limitado donde nosotros no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos lo que va a pasar. Básicamente está sustentado en el futuro. Eso quiere decir que de alguna manera es esa imposibilidad de saber lo que va a ocurrir más adelante. Y parte de nuestra fantasía es creer que tenemos control sobre las cosas que ocurren. Y cuando nosotros hacemos una evaluación de nuestro día a día, yo les invitaría a pensar, bueno, ¿cuántas de las cosas que yo pensé que iban a ocurrir de una manera sucedieron de la forma en la que yo pensé que iban a ocurrir? Para nosotros es normal tener hábitos porque el hábito cotidiano de levantarme y saber que después de levantarme lo siguiente que yo voy a hacer es, por ejemplo, ir al baño y cepillarme los dientes. Pero si ocurre algo distinto, por ejemplo, ese día me provocó quedarme en la cama un rato más y meditar, ya yo me doy cuenta que eso que yo había considerado un hábito no necesariamente es el deber ser. Es decir, no entra dentro de lo normal, sino que yo puedo generar y yo puedo gestionar una nueva realidad a través de mis acciones. Entonces, me encantaría que a través del chat nos permitieran conocer cómo les hace sentir a cada uno de ustedes el término o la sensación de no tener control sobre lo que va a ocurrir. Básicamente es cómo les hace sentir la incertidumbre. Entonces, si tienen oportunidad de escribirlo en el chat, me encantaría y nos encantaría leer qué significa para ustedes la incertidumbre y básicamente cómo les hace sentir la incertidumbre en este momento o en algún momento donde hayan sentido que no tienen control sobre lo que está ocurriendo. Vamos a ver si ahí van colocando en el chat. María, nos comentan que los hacen sentir inseguros, los hacen sentir impotentes, por ahora, que no están dentro del control, ¿no?, de las personas. Eso es por ahora lo que han comentado en el chat. Que el no saber lo que va a pasar, ahí Jessica le dice que le hace sentir preocupada, insegura, irritable, que no tiene el control de la situación, con dudas y con preocupación. Fíjense que ya estamos hablando
y mira, sensación de vacío, inseguridad, intranquilidad. Y es que efectivamente, parte de lo que ocurre cuando nosotros no podemos predecir o cuando no nos podemos hacer cargo de lo que va a ocurrir, es que nuestro cerebro se activan, yo lo llamo un botón de emergencia, porque lo que se desencadena es el núcleo central del miedo. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina, donde quiero explicar un poquito qué es lo que nos ocurre. Yo tengo mentalidad científica, me he formado como científica y a mí me gusta y además me da tranquilidad el saber cómo funcionamos, incluso entender un poco más de cómo funcionamos. Y cuando yo me sitúo en explorar cómo funciona nuestro cerebro, que de hecho es donde se generan las emociones, todo esto que ustedes han descrito allí, del desconcierto, la preocupación, la inseguridad, la sensación de vacío, el no saber lo que va a ocurrir, se centra en nuestro cerebro. Y cuando nosotros estamos ante esos estímulos de situaciones que no sabemos cómo abordar, que nos generan genuino temor, se pasa un switch, que yo lo llamo como un botón de emergencia, que está centrado en la amígdala central. No en las que tenemos acá a los lados de la laringe, sino un pequeño órgano que tenemos muy en el centro de nuestro cerebro, que se llama la amígdala central y es la responsable de pasar el switch de prendido y apagado del sistema nervioso central simpático y del sistema nervioso central parasimpático. Para quienes no conocen un poco de eso, el sistema nervioso simpático es el que se activa cuando nosotros estamos ante un estímulo que nos produce miedo, temor, angustia. Es decir, esas emociones y esas sensaciones que cada uno ha ido describiendo en el chat me indican que su sistema nervioso simpático está encendido. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un neurotransmisor que le dice a las glándulas suprarrenales, genera una hormona llamada cortisol, que no por casualidad se le llama la hormona del estrés. ¿Y qué hace el cortisol? Una de las primeras cosas que hace es que le dice al hígado, libera toda la glucosa que tienes ahí almacenada, el hígado es nuestro almacén de glucosa, para que los músculos y la sangre tengan suficiente energía, que los músculos se tensen, que además el corazón empieza a latir más rápido, y eso seguramente es lo que ustedes sienten, las manos se ponen sudorosas, el corazón empieza a latir más rápido, nuestros sentidos como la vista y el oído se agudizan, porque ¿qué es lo que sucede? Es un comportamiento que hemos heredado desde el hombre y la mujer muy primitiva, en el que cuando había un estímulo que amenazaba nuestra vida, es decir, que podía poner en peligro nuestra supervivencia, entonces nos ponía a nosotros o nos enciende a nosotros el botón de lucha o huida, es decir, preparar nuestro cuerpo para luchar, incluso o huir, que es lo que hace justamente el miedo. Pero paradójicamente, cuando se enciende el sistema nervioso simpático, se apaga el sistema nervioso parasimpático, que es ese que se activa en nuestro circuito prefrontal, ese que nos permite pensar, analizar, evaluar la situación, explorar soluciones. Porque es que si nos ponemos a pensar, si nosotros tenemos a un tigre de Bengala frente a nosotros, ¿de qué nos sirve ponernos a analizar qué puede pasar, qué puedo hacer? No, aquí el cuerpo lo que nos dice es prepárate o para quedarte quietecita, quietecito, o para emprender la huida si fuese necesario. Entonces todo ese proceso de ponerse creativo, de emprender nuevos planes, de pensar incluso positivo, se apaga. De hecho, si alguno de los que está conectado en este momento ha hecho alguna práctica de yoga, de vipassana o de respiración muy profunda, lo que nos explican los especialistas allí es que se activa o se estimula el sistema nervioso parasimpático. Y de nuevo, cuando se activa uno, se apaga el otro. Entonces, en situaciones de estrés, en situaciones de alta demanda emocional, como la que estamos transitando en este momento, porque hay mucha incertidumbre, se nos encienden todas las alarmas para prepararnos para la lucha, pero
se nos apaga esa capacidad de estar tranquilo, de pensar 2 veces. Y entonces por ahí alguien escribía que se ponía irritable y efectivamente eso es lo que ocurre. Empezamos a ser más reactivas y más reactivos, respondemos sin pensar y eso puede estar impactando de una manera negativa, no solamente a nuestro entorno familiar, que es donde estamos viviendo en este momento. Nuestros coworkers ahora son nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hermanos. Y entonces imagínense tanto que nos han repetido a nosotros en el pasado que las cosas del trabajo en la oficina y que las cosas de la casa en el hogar, pero es que ahora las tenemos juntas. Y en esta nueva normalidad, el trabajo desde casa y el trabajo remoto es nuestra nueva realidad. Entonces, ¿cómo puedo yo gestionar bienestar, estar bien? ¿Cómo le puedo decir a mi sistema nervioso, apaga el simpático y enciende el parasimpático? Y lo primero que nos recomiendan los especialistas es respirar. Algo tan simple como conectar con la respiración, ese proceso de inspirar y expirar y hacerlo varias veces, va invitando a que el botoncito del pánico se empiece a soltar porque los latidos del corazón comienzan a hacerse más pausados, más lentos, el sistema nervioso simpático empieza a apagarse, la generación de cortisol también, y empezamos a generar esos espacios donde mi circuito prefrontal, ese que nos permite analizar la situación, ese que nos permite pensar antes de responder, se active en la mayoría de los casos o en los momentos en los que necesitamos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina en el que, bueno, evidentemente hago la pregunta, pues ¿tenemos alguna alternativa? Porque si esto es la forma en la que responde mi cerebro, ¿qué puedo hacer? Y como les dije al principio, esta es una de las alternativas. Esta es la propuesta que yo les hago, incluso sustentada en un premio Nobel, Ramón y Cajal, que fue un pionero en la exploración de cómo funciona nuestro cerebro y que propuso muy a la par de la teoría de que nosotros podemos cambiar el mundo, sustentada en las teorías de la física cuántica y de Einstein y de la teoría de la relatividad, en el que se enuncia que todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Seguramente habrán escuchado hablar de un término llamado neuroplasticidad. Y esta neuroplasticidad es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de cambiar las rutas neuronales en la medida en la que vamos aprendiendo o en la que nosotros vamos teniendo la disposición de gestionar esas nuevas rutas. ¿Cómo funciona esto? Nuestro cerebro tiene pensamientos y esos pensamientos, por supuesto, van a dirigir nuestra atención hacia algo. Y por supuesto, yo les podría preguntar, bueno, ¿hacia dónde se dirige la atención? Y dependiendo de la naturaleza de ese pensamiento, nuestra atención se va a dirigir a ciertas cosas que podrían ser de mayor interés, ¿sí? Por ejemplo, me interesa pensar en que voy a superar esta circunstancia, que todo va a salir bien, que si bien es cierto, estoy transitando por una situación ahorita un poquito displacentera o que me genera algo de angustia, todo va a pasar, me puedo conectar con esa energía, o como en el ejemplo anterior, donde también a partir de los pensamientos nosotros podemos tener encendido casi que constantemente ese botón de alarma que se genera ahí en nuestro cerebro también, pues evidentemente podemos conectar con energías de angustia, de susto, de preocupación, de estrés y quedarnos navegando por ahí. Hay un circuito en nuestro cerebro que a mí me gusta muchísimo nombrar, que es el sistema reticular activador ascendente, o SRAA. Para quienes alguna vez han leído o han estado cerca de la teoría del secreto y de estos postulados que tienen que ver con lo que yo pienso es lo que se convierte en realidad, básicamente esa es la forma en la que nuestro cerebro responde.
más allá de que algunos lo vean como una solución holística o una solución que incluso ronda sobre la fantasía, la verdad es que nosotros tenemos un sistema, que es este sistema reticular activador ascendente, donde nosotros, al conectar con pensamientos, dirigimos la atención hacia situaciones que queremos. Voy a poner un ejemplo sencillo. Yo pienso que quiero un carro de color azul, ¿sí? Que no es un color muy usual. Entonces pienso que quiero un carro azul. Entonces incluso me imagino cómo quiero que sea ese carro. Y cuando yo salgo a la calle o veo por mi ventana, ¿qué es lo que va a pasar? Mis sensores, que son mis ojos, van a empezar a mirar más carros azules de lo que la cotidianidad me estaba mostrando. A lo mejor cuando yo no estaba conectada con el pensamiento del carro azul, yo no veía tantos carros azules. Y fíjense que declaré que es un color de carro que es muy poco usual. Vemos más carros negros, blancos, rojos, pero no vemos tantos carros azules. Entonces, cuando yo empiezo a conectar con eso que quiero, que es el carro azul, mis sentidos se van a empezar a agudizar y entonces voy a empezar a filtrar esos estímulos y le damos clic a la siguiente transición. Entonces yo empiezo a tener evidencia de que lo que yo estoy pensando, de que eso que yo estoy imaginando, se está haciendo una realidad, porque es que yo empiezo a ver más carros azules. Y cuando yo empiezo a mirar más carros azules, empiezo entonces a encontrar esa respuesta a, oye, mira, si es posible, yo veo una más atrás. Ajá, entonces yo evalúo o me doy cuenta que, oye, si es una posibilidad tener un carro azul, no es tan poco frecuente como yo pensaba. Bueno, si es una realidad porque si existen, entonces las puedo empezar a cultivar y eso empieza a fortalecer mis creencias. Y cuando nosotros tenemos las creencias, que son pensamientos que nosotros hemos aprendido de nuestros padres o de nuestra familia, e incluso en nuestra familia se han cultivado de manera transgeneracional, nosotros empezamos a gestionar nuevos pensamientos. Y allí es donde ocurre esta maravilla de la neogénesis, que es la generación de nuevas rutas neuronales, donde podemos entonces desarrollar esos nuevos pensamientos. Entonces, mirando a mi propio cerebro, fíjense que en nuestro propio pensamiento tenemos una posibilidad de mirar alternativas que nos pueden ir movilizando hacia lo que queremos lograr. Es decir, concentrarnos en pensar más en lo que queremos y no tanto en lo que no queremos es una manera de perpetuar este ciclo que nos puede permitir a nosotros permear hacia otras circunstancias. Y aquí vamos ahora sí a la siguiente lámina. A ver, por acá está comentando cómo puedo sustituir, crear o cambiar nuevos hábitos en esta nueva normalidad. Sí, bueno, es que a partir de ese pensamiento en el que yo siento, creo que necesito cambiar el hábito, así como el carro azul, yo siento que necesito cambiar un hábito, entonces yo entro en esa espiral donde puedo progresivamente empezar a conectar con, por ejemplo, personas, situaciones, circunstancias en las que ese nuevo hábito empieza a cultivarse. Entonces, podemos pensar que es hasta, oye, qué casualidad, yo estoy hablando de bienestar y ahora en lo sucesivo empieza a aparecerme en Google cursos, talleres, conversatorios que hablan de bienestar. Así funciona la inteligencia artificial y esa inteligencia artificial está basada en cómo funciona nuestro propio cerebro. Y es que justamente cuando yo me muevo hacia ese sistema reticular ascendente, yo estoy explorando esos nuevos caminos, estoy desarrollando nuevas posibilidades dentro de las rutas ya conocidas en las que me proyecto hacia nuevas situaciones en las que me quiero mover. Y evidentemente una nueva normalidad implica una nueva realidad, es decir, un nuevo hábito que quizás me mueve a mí o me moviliza hacia la creencia de justamente dónde quiero estar.
Y aquí quiero nombrar al efecto mariposa, que si ustedes lo colocan en Google van a encontrar un montón de referencias. Seguramente algunos por acá habrán visto la película del efecto mariposa, que es maravillosa, y que está sustentado desde el punto de vista teórico, en la teoría del caos, y desde el punto de vista más tradicional, en un proverbio chino que reza: el aleteo de las alas de una mariposa se pueden sentir al otro lado del mundo. ¿Y qué queremos decir o qué quiero decir yo con esto? Y es que pequeñísimas acciones, pequeños movimientos tan simples como el aleteo de una de las alitas de una mariposa pueden gestionar grandes cambios. Y aquí me quiero detener un poquito en esta teoría del caos, porque lo que nos está sucediendo ahorita es que estamos en ese proceso de transición de la realidad que conocíamos a la nueva realidad. Y allí Ilya Prigogine, que es un premio Nobel de Química, hizo un postulado llamado las estructuras disipativas. Para los curiosos y las curiosas lo pueden buscar en Google. Ilya Prigogine, químico, físico-químico, habló de este postulado de las estructuras disipativas. Y en ese postulado lo que nos propone es que todos, absolutamente todos los sistemas tienen la capacidad de cambiar, de mutar, de trasladarse hacia otras situaciones o hacia otros estados que no necesariamente son superiores o inferiores, sino que están en otra dimensión, y que ese trayecto en el que ocurre, primero se desencadena por algo que es conocido como ese aleteo de la mariposa o ese efecto de la mariposa, porque son pequeñísimos cambios. Si lo llevamos a nuestro entorno y nos ponemos a pensar en lo diminuto que es un virus, entonces podemos hacer esa analogía. Miren cómo nuestro mundo, nuestro universo, se está moviendo y está ahorita en ese sistema de entropía de total caos, ¿sí? Por una cosa tan, pero tan pequeñita como un virus. Entonces, aquí es donde vale la pena sentarnos un momento a pensar la maravilla de estas teorías que están como muy lejos porque las postularon premios Nobel y entonces como que se queda allí en esa ciencia que casi nadie explora, pero que de alguna manera nos permiten a nosotros dar reconocimiento a que esos postulados realmente son los que nos hacen estar en este momento. Y estamos en ese momento de caos, en ese momento de transición, porque ocurre lo del virus, nos trastoca todo lo que considerábamos normal, esos hábitos que veníamos cultivando, ese levantarme en la mañana para alistarme, para ir a mi trabajo, hacer lo que me tocaba hacer o para lo que me preparé, regresar a mi casa y así cada uno de los días. Y este pequeño virus ha sido responsable que ahora nosotros podamos estar 3, 4 meses en nuestra casa, cambiando de ritmo, cambiando los hábitos, trabajando desde casa, cuando antes jamás se nos ocurrió quizás en nuestra oficina, nuestros supervisores, pensar que podíamos hacer el mismo trabajo desde nuestras casas y conectados a través de la maravilla de la tecnología. Incluso cuántas personas han criticado, ojo, y tienen sus razones, y eso también está bien, del impacto que está teniendo la tecnología en nuestras vidas. Y sin embargo, si no nos hubiese llegado este espacio de tecnología que tenemos ahora, ¿cómo podríamos estar nosotros hablando de esto ahora y cómo podríamos estar teniendo estos diálogos digitales? Entonces, lo que me encantó de hacer como esta conexión de algo que yo estudié en la universidad y dije, ¿qué complejo puede ser? ¿Cómo lo podemos aterrizar a lo que estamos viviendo hoy día? Y es que efectivamente algo muy pequeño, como el virus, como el aleteo de la mariposa, como un pensamiento puede cambiar completamente lo que yo estoy viviendo, lo que estoy transitando. Y entonces, allí, si yo me imagino que este pequeño virus rompió los esquemas y nos está invitando a esta nueva realidad en la que estoy viviendo y en la que me siento ahorita en un proceso caótico, me permito decirles que sobre este postulado de las estructuras disipativas, la buena noticia es que cuando el sistema logra otra vez equilibrarse,
nosotros vamos a alcanzar esa nueva realidad y vamos a volver a lo que se conoce como esta realidad que estamos viviendo. Ahora, la pregunta que vale la pena hacer acá es, ¿cuál es la nueva realidad hacia la que yo me quiero mover? ¿Cuál es el impacto que yo quiero generar con el aleteo de esta servidora, por ejemplo, del aleteo de mis alas de mariposa? ¿Cuál es el impacto que yo quiero generar a lo largo de mis vecinos, mi municipio, mi ciudad, mi país, mi continente, incluso el planeta? Y ahí me encantaría que pudiéramos resonar un poquito a través del chat de cómo sienten que este proceso de introspección, de estar en casa, de cambiarnos la realidad que veníamos viviendo, ha tenido un impacto positivo en sus vidas. ¿Sí? Me encantaría que pudieran conectar con lo positivo que este espacio ha estado generando para ustedes. Y me encantaría leerles en el chat porque de allí vienen estas nuevas ideas. Por allí Patricia comenta que el libro El Secreto es el mejor regalo que le ha dado a su esposo y que ha cambiado su vida. Qué bonito, Patricia. Y sí, efectivamente, yo creo que todos llegamos a ese espacio de información y de conocimiento cuando realmente estamos listas o listos para romper el paradigma. Porque efectivamente es un cambio de paradigma, el pensar, el creer incluso que nosotros tenemos la capacidad de hacer impacto, no solamente en nuestra vida, no solamente en la vida de nuestros hijos o de nuestras parejas, sino también en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Incluso que nosotros podemos tener impacto en el medio ambiente. Yo recuerdo que por estas fechas el año pasado se hablaba muchísimo de las campañas de los plásticos de un solo uso, ¿sí? Y celebrábamos, yo creo que a nivel global, el hecho de que en muchísimos países se estuviesen, por ejemplo, trabajando la prohibición del uso de pajillas o de pitillos en los negocios, ¿no? Y que nos invitaban a reducir, por ejemplo, el consumo de vasos plásticos, de cubiertos plásticos. Y hoy en día estamos ante un nuevo paradigma. Estamos en el paradigma de yo tengo que usar algo que es desechable, que es una mascarilla. ¿Y eso cuál es el impacto que puede generar? Por ejemplo, cuando empezó toda esta discusión del tema de las mascarillas, para muchas personas esto generó muchísimo desagrado porque, bueno, nadie quiere estar con la cara completamente tapada, la respiración se hace un poco más difícil. Y en algún momento escuché a una persona decir que la mascarilla no es una acción individual, es decir, si bien es cierto la mascarilla a mí me protege, en realidad el acto más bonito de usar la mascarilla es el acto colectivo de limitar la capacidad que yo tengo de contagiar a otros. Porque cuando yo uso la mascarilla y aún sin saber si tengo algún virus o alguna condición, alguna enfermedad que pudiera ser contagiosa, yo estoy protegiendo a los demás de mi propio contagio. Entonces miren qué bonito, un acto tan simple como ponerme la mascarilla puede generar un impacto en la colectividad, en las personas que están a mi alrededor, en ese vecino que a lo mejor está dentro de la población de alta vulnerabilidad. Aquí yo siento que este proceso nos ha llevado incluso a sacar lo más bonito y bueno, a veces hasta lo más visceral, y eso creo que depende de la decisión que tomemos de cuál es el mecanismo cerebral que queremos seguir. Y entonces ahorita he visto muchas campañas, por ejemplo, de vecinos ayudando a otros vecinos que quizás por su condición, por su edad, por su salud, no pueden ir a hacer las compras, o están limitados, o perdieron sus empleos. He visto muchísimos emprendimientos que han nacido en este espacio. Y no solamente mirando la oportunidad, sino también explorando sus propias capacidades y esa capacidad de crear cosas nuevas. Eso a mí me habla de gente conectada con ese sistema parasimpático, con esa respiración más suave, con esa capacidad de desarrollar nuevas ideas y nuevas oportunidades. Y ahí estoy viendo que en el chat algunas personas comentan
que les ha permitido valorar y fortalecer esa relación con su pareja, con su mascota, qué bonito, y la oportunidad de reinventarse profesionalmente. Sin lugar a dudas, fíjense cuántas personas, y entre ellas me incluyo, han desarrollado sus nuevas propuestas de emprendimiento en estos días en los que les ha tocado estar en casa, confinados, pero yo siento que como con esa escucha activa encendida, es decir, sintonizando con no solo cuál es mi necesidad, sino cuál es la necesidad de las personas que están a mi alrededor y cómo lo que yo hago puede generar impacto en otros. Estos diálogos digitales son una forma de cómo el equipo de Casian Consultores, de Anne, de Carla, que han sido tan generosas de ofrecer este espacio, de ofrecer su tiempo, de conectar con otras personas para que también obsequien su tiempo y su conocimiento para compartir con otras personas. Entonces, imagínense el poder que nosotros podemos tener con solo sintonizar y con solo, de alguna manera, orientar nuestro pensamiento hacia lo que queremos lograr o hacia el impacto que queremos generar. Por aquí hay más comentarios. ¿Me va a permitir leerlos, Anjo? Yo no sé si esto estaba dentro del... Sí, bueno, yo te puedo ayudar a leerlos si quieres, un poco como para aligerarte el proceso. Dice Emily, me ha permitido conectarme conmigo. No ha sido un proceso fácil porque justo antes de la cuarentena falleció mi padre. Por otro lado, me ha acercado mucho a mi familia, ya que cuento con más tiempo libre, además de dedicarme tiempo a mí, en mi crecimiento interno. Fíjate Zulima, qué lindo eso, ¿no? De poder reconectar conmigo misma e incluso poder acunar un momento tan doloroso como es la pérdida de un ser querido, de un familiar. Y bueno, yo a Emily la conozco, es una hermana que me ha regalado la vida y he estado como muy presente en ese espacio y reconozco ese esfuerzo que ha puesto en reconectarse con ella misma y darle el espacio. Yo creo que aquí hay algo muy bonito, que es también dar ese espacio de reconocernos vulnerables, de saber que no podemos con todo y que está bien también apagarse un ratito para estar con nosotras mismas y con nosotros mismos. Zulima nos comenta, ha sido un tiempo que me ha permitido escuchar y percibir cómo me quiero sentir y qué me hace sentir bien, sin el ruido de la rutina, y conectar con intereses propios y ver que también son compartidos por otros. Patricia comenta todas las actividades que podemos hacer en un día y no lo sabía. Fíjate. Sí, me gustan estos dos comentarios porque me hacen pensar en el famoso piloto automático, ¿sí? Que es, bueno, cuando ya una tarea se nos hace tan cotidiana que literal la hacemos sin pensar. Este ejemplo que yo ponía de levantarme, ir al baño y cepillarme los dientes, eso lo hacemos ya prácticamente en piloto automático. Pero ¿qué pasa si un día yo decido cepillarme los dientes yo soy diestra, entonces decido cepillarme los dientes con la mano izquierda? Y es un poco una invitación que de hecho hacemos mucho en los espacios terapéuticos, de saltarnos esa rutina de esas cosas que hacemos en piloto automático para ver qué pasa con nosotros, para ver cómo nos sentimos. Dagmar May nos comenta, en principio se puede hablar justo de eso mismo, nueva realidad, teniendo en cuenta que esta siempre es dinámica y por ende cambiará en todo momento. Partiendo de allí, como dice mi querida Carla Carrillo, empezar a realizar cambios desde nuestro metro cuadrado y visibilizar más allá de la mascarilla o de los guantes. Por el contrario, podemos lograr mucho con la toma de conciencia y aprovechar el tiempo que podemos utilizar en distintas cosas, donde la rutina anterior intervenía y no podíamos causar un impacto alto. Jessica. Sí, y perdón, Carla, un segundito. Eso me hace pensar también en cómo nosotros hemos anulado ese poder que tenemos de levantar nuestra voz y, por ejemplo, hablar de las necesidades o de los requerimientos que quizás mi comunidad, yo como individuo o a la tribu a la que pertenezco, necesita ser escuchada. Entonces, yo siento que estos espacios también nos han permitido darnos cuenta de que sí puedo levantar mi mano y decir, hey, yo estoy acá y tengo estas necesidades y esto es lo que siento y hacia esto es a lo que me quiero mover. Tal cual, ¿no? Y reconocernos un poco como agentes de cambio, como
aquellos hacedores de cambio donde nuestra voz, nuestras acciones tienen un impacto, una relevancia tanto en lo individual como en lo colectivo. Jessica nos comenta, me ha permitido valorar estar con mi familia, conectarme conmigo misma, evaluando la situación y qué cosas puedo realizar para no aburrirme. Soy una persona que le gusta la rutina. Jessica, a todos nos gusta la rutina, a todos nos gusta la rutina, de hecho es lo que nos hace sentir que tenemos al menos un poquitito de control, así que eso está muy bien. Lo interesante es ahora que miras esta nueva realidad, cómo puedes gestionar quizás tus nuevas rutinas, atendiendo quizás ahora nuevos intereses y nuevas realidades en tu vida. Y Marta nos comenta, me ha permitido darme cuenta que puedo hacer cosas nuevas. Exactamente. Sí, ahí hay una chica que está escribiendo en privado, Natalie, y yo le pregunté, creo que Natalie, tienes que cambiar la configuración de tu chat para que pueda compartirse con todos, ¿sí? En lugar de dirigido a los panelistas, con todos. Y ella comenta que hacer una pausa súper necesaria para mí, es decir, que de alguna manera este tiempo le ha permitido a ella conectar con sus propias necesidades. Y yo siento que eso es lo más poderoso que nosotros hemos obtenido de este proceso de caos, de este proceso de entropía en el que estamos ahora. Y pensando en que esta nueva realidad también nos va a llevar a que el caos empiece a ser menos abrumador y que se convierta en una realidad, vale la pena preguntar, bueno, ¿cómo quiero yo que sea esa nueva realidad? ¿Qué tanto de esa vieja realidad quiero y necesito tener en mi nueva realidad? ¿Y qué cosas de las que he aprendido durante este periodo de transición, porque es un periodo de transición, como les comenté hace un rato, quiero llevarme a mi nueva realidad? ¿Sí? O sea, ¿qué de lo que yo me he dado cuenta de esta autoconexión, de este apagar el piloto automático, de darme cuenta de todo lo que yo puedo hacer en un día? Yo escuchaba hace poco que alguien decía, nuestras palabras han sido escuchadas, nuestros pensamientos y deseos han sido escuchados. Todos, yo creo que en algún momento hemos declarado que hemos querido más tiempo para hacer las cosas. Y bueno, aquí está el tiempo. No llegó quizás como tú creías que iba a llegar, pero aquí has tenido más tiempo. Y ojo, con esto no quiero hacer la apología de si no saliste con yo no sé cuántos libros leídos y con yo no sé cuántos cursos, porque eso tampoco, ¿ok? Está bien si para ti este ha sido un tiempo de descansar, de hacer nada, de conectarte contigo mismo. Eso también está bien. Están los que se conectaron con la cocina, están los que se conectaron con la familia, están los que se conectaron consigo mismo, y todas esas opciones son caminos para gestionar el bienestar. De hecho, si recuerdan cuando les hablaba al principio, el bienestar no tiene una ruta, una única ruta. Y eso puede ser incluso lo más disruptivo de hablar de bienestar en tiempos de nuevas normalidades. Porque nosotros venimos acostumbradas y acostumbrados a que hay como un paso 1, paso 2, paso 3. Y si yo sigo esas reglas, voy a llegar al bienestar, o voy a ser feliz, o voy a ser exitosa o exitoso. Y lo disruptivo de hablar en bienestar en tiempos de entropía justamente es eso, que no hay una única ruta, que cada uno tiene la posibilidad de crear su nueva ruta y de hacer posible espacios para estar bien sin necesidad de tener que hacer lo que el otro le diga, que yo creo que es otro aprendizaje. O sea, hay muchos que han generado autonomía y posibilidad de autogestión en este tiempo. Y para mí eso es súper valioso. De hecho, es uno de los aprendizajes que yo más he cultivado en los últimos 10 años de mi vida, porque yo siento que nosotros tengamos la capacidad de autogestionarnos nos permite a nosotros crear las nuevas realidades que se ajustan a lo que yo necesito y quiero, no a lo que necesita el otro. Ojo, y esto visto desde la perspectiva de que cuando yo en ese gráfico estoy bien, yo puedo expandir mi bienestar hacia el colectivo, hacia el medio ambiente, y puedo declarar a través de la palabra y ahora a través del pensamiento esa nueva realidad sobre la que yo quiero impactar.
Alex dice que ha sido una montaña rusa. Alex, estoy contigo. Yo no sé si estamos en el mismo carril, pero yo también me siento que esto ha sido una montaña rusa. Y eso es parte de estar en estos tiempos en los que no sabemos qué es lo que viene. En algún momento estamos en ese momento cumbre en el que vamos subiendo, 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 donde se nos está generando una cantidad de tensión y adrenalina. Llegas en ese momento cumbre, en el ápice de la montaña rusa, y luego viene ese envión de emociones que puede incluso desbordarnos y que no sabemos qué va a pasar y que no sabemos qué va a hacer, pero de nuevo la montaña rusa nos lleva a ese espacio de ir pensando, ir creciendo y llegar otra vez a la cúspide y ahí vamos. Creo que este es otro aprendizaje que al menos desde mi óptica personal también ha sido uno de esos que quiero conservar y que me quiero llevar a esta nueva realidad. No dar por sentado absolutamente nada. ¿Cuántos o cuántas de los que están acá conectados dan por sentado que se van a levantar al día siguiente? Y puede que eso no suceda. Y puede sonar fatalista, sí. Pero es que desafiarnos a pensar cosas que nosotros creemos que son, porque tienen que ser así. Es que yo, no, mañana hago tal cosa, mañana llamo a fulano, no, mañana hago tal tarea. Y si no hay mañana, y si lo mejor que yo puedo hacer es hacerlo en este momento, porque en este momento es que ha venido el pensamiento y estoy en el mood de hacerlo, porque ahora descubrí que puedo hacer bastantes más cosas en un mismo día. Entonces, esas, si se quiere, son quizás nuevos aprendizajes que pueden convertirse en nuevos hábitos y que quizás me quiero llevar a mi nueva realidad. Esa es una opción que creo que es bien válida para todos los que estamos acá. Y por ello dicen que todos nacemos con la única certeza de que algún día moriremos. Es así, Carla. Lo único que nosotros tenemos seguro en esta vida, cuando llegamos a este plano, es que vamos a morir. Entonces, atendiendo a esa premisa, cualquier cosa que suceda está en incertidumbre. Y aquí, para cerrar y pasando a la última lámina, quiero conectar con algo que la incertidumbre me ha enseñado, ¿sí? Uno, no me funciona la posición de víctima. Eso de que, ay, qué pobrecita yo, de que yo fui, de que todos quieren contra mí. Eso no me funciona. Conectarme con ese pensamiento no me lleva a donde yo quiero estar. De hecho, yo necesito enfocarme en conseguir lo que quiero. Y puede ser el carro azul, pero puede ser estar en paz, o puede ser trabajar y, de hecho, hacer lo que quiero hacer en mi día a día, en lugar de evitar estar pensando en lo que no quiero. Ay, es que no quiero que me pase esto, ay, es que no quiero que no me pase lo otro. No, conecta con lo que quieres. Ese pensamiento, conéctalo para que puedas crear una realidad y para que puedas gestionar nuevas creencias en tu sistema neuronal. Recuerda que la imaginación tiene en sí misma la capacidad de crear, que no se te olvide y que no lo des por sentado. Crea y cree en eso que estás creando. Utiliza lenguaje que te nutra. El lenguaje no es inocente. Cada vez que yo hablo y digo, yo voy generando realidades y nuevos espacios. Entonces, vamos a pensar un poco más en qué es lo que yo quiero decir, ¿sí? Vamos a hacer que con nuestra corteza prefrontal nos permita explorar nuevas posibilidades. Y de hecho, yo aquí siempre invito a las personas, porque además yo creo que es uno de los aprendizajes de estos días, que no tiene nada que ver con la pandemia, sino que ha llegado en este momento donde además he tenido tiempo para conectarme con eso, que es conectar con mis privilegios y conectar con otras realidades a las que yo simplemente por no verlas o por no conocerlas no tenía ni la menor idea de que existían. Entonces, el cuestionarme todos los días lo que estoy viviendo y lo que estoy haciendo me ha permitido darme cuenta de que existen un montón de realidades que no se parecen ni están cercas a las mías. Ojo, y realidades que pueden estar, según mis patrones de pensamiento, mejor, incluso peor en las que yo estoy. Pero son realidades que existen, son realidades legítimas y realidades que necesitan espacios para ser conversadas, discutidas, exploradas y reconocidas. Y por último, y esta para mí es como la guinda del helado,
es abrirnos a la posibilidad de que lo extraordinario nos puede ocurrir. Cuando nosotros hablamos de incertidumbre, cuando nosotros hablamos de miedo, generalmente nos conectamos con pensamientos y con ideas negativas. Pero la incertidumbre nos permite a nosotros descubrir cosas que jamás imaginamos. Y entonces quiero que en este momento se permitan un par de minutos en silencio para pensar una cosa que les haya sorprendido gratamente que ha ocurrido en este proceso de transición, en este periodo de transición, que tampoco sabemos cuánto más tiempo nos va a durar, pero quiero que conectes con esa sorpresa, con esa grata sorpresa que en este momento viene a tu mente y dices, wow. Quiero que te quedes con ese momento wow de lo que la incertidumbre también nos puede mostrar. Es decir, que no es todo tan negativo como parece, sino que tiene un lado bonito, positivo y al que quiero abrazar cada vez que piense en que no tengo control, porque es que en realidad tenemos muy poco control. Mientras se toman unos minutos para pensar en y reflexionar en lo que les has comentado, quiero aprovechar para leer un último comentario que te han dejado. Y es de Marlon. Y dice, yo me estoy intentando conectar con el ejercicio. Algo que nunca hacía para nada. Cuando estoy enojado, debido a que tenía muchísimos problemas con mi hermana menor de 16 años. Éramos muy unidos, pero estos últimos meses nos hemos alejado y la realidad a la que quiero volver es a donde éramos muy unidos. La convivencia es difícil, sin embargo, estoy trabajando en ello. Qué bonito, Marlon, y gracias por mostrar ese espacio tan honesto y a la vez tan vulnerable de esa experiencia tan personal y tan familiar. Y sí, efectivamente la convivencia no es sencilla, pero puedes hacerla sencilla. Cuando te enfocas en lo que quieres que ocurra, es decir, en ese espacio de estar más unidos, de estar más cercanos, entonces construye, y de hecho el ejercicio que te invito a hacerlo es ponerlo en papel. A mí me gusta mucho escribir, porque cuando escribimos, hacemos que el pensamiento se convierta en algo más real, en algo que no solamente está en la ilusión, sino que ya lo vamos haciendo realidad. Escribirlo es irlo convirtiendo en realidad. Y que puedas incluso enfocarte en qué puedes hacer, qué está a tu alcance, qué está dentro de tu radio de acción para que eso que quieres, que es estar más unidos, se haga realidad. Perfecto. Ya ahorita lo que nos queda es, bueno, dar la premisa de la ronda de preguntas y respuestas. Le recordamos que todo va a ser por el chat. María Ángel, ha sido una presentación y una conversación bien interesante, que ahora es donde tienen rienda suelta para cualquier consulta, cualquier pregunta, la puedan realizar. Y sé que además María Ángel tiene una frase para compartirnos antes de empezar la ronda de preguntas. Sí, Napoleón Hill, a quien invito también a curiosear, es un personaje muy polémico de principios del siglo XX. Él es el autor de Piense y hágase rico, y es un libro que escribió en el año 37, 1937, o sea, después de sus 50 años, y él hablaba de que la oportunidad viene envuelta en ropa de faena. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O qué quiso decir? ¿O qué interpretación le doy? Que las oportunidades no es que están allí puestas para que yo llegue a ellas, sino que a veces toca trabajar, es decir, toca ponerse la ropa de faena y subirse las mangas e ir por ellas, ¿sí? Entonces, me encanta dejarlo aquí como coloquio al final de este espacio, porque de alguna manera es una invitación a que si queremos algo, necesitamos trabajar para que eso ocurra. Tal cual. Que leyó algo, intenta y falla, pero nunca falles en intentarlo. Hermoso, hermoso, porque definitivamente lo que si nosotros no nos montamos en ese carrito de la montaña rusa, no hay forma de sorprendernos y de que las cosas que lleguen nos sorprendan.
María Ángel, un poco y entrando ya en materia en la ronda de preguntas y respuestas, mientras nuestros acompañantes se animan a escribir. Yo te tengo un par de preguntas, ¿no? Con todo lo que has hablado. Y tiene que ver con la parte medioambiental, y tiene que ver con la forma en cómo nosotros, de alguna manera, nos estamos en esta nueva normalidad, el reto a relacionarnos con los otros. O sea, porque estamos en un proceso, o venimos de un proceso de distanciamiento, donde incluso ahora salir es una amenaza, porque el virus sigue allí, porque a pesar de que se han normalizado, flexibilizado ciertos espacios, como han abierto restaurantes, han abierto ciertos comerciales, lo cierto es que todavía no hay una vacuna, lo cierto es que todavía estamos potencialmente expuestos a. Desde ese bienestar, crear mi bienestar, ¿qué recomendaciones nos da? Porque bueno, venimos también de un proceso de estar tanto tiempo en casa que salir incluso a veces nos asusta. Y más con toda la cantidad de cosas que tenemos que usar. ¿Qué tipo de recomendaciones nos compartirías para esa transición, ¿no? Ese convivir con un virus invisible en una normalidad donde nos pide estar no solo con tapabocas y guantes, sino incluso con impermeables, con máscaras y demás. Sí, fíjate que acabas de decir algo que es clave, y es que para muchos es invisible, porque de hecho nosotros no podemos ver el virus. Es muy difícil mirar, por ejemplo, las partículas de saliva que salen de nuestra boca y que le pueden llegar a otra persona. Y entonces, muchas veces cuando no es visible, cuando no está como estimulado a través de nuestros sentidos, es como muy aéreo y es más difícil de precisar. Yo creo que para mí la clave de esta nueva realidad y de cómo nosotros necesitamos postularnos o presentarnos a esta nueva realidad es explorar qué de lo antiguo no me quiero ya llevar a esta nueva realidad porque no es sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad, necesitamos crear un ciclo en el que todo lo que se utilice pueda volver a la naturaleza, es decir, todo lo que nosotros tomamos de la naturaleza pueda volver a la naturaleza y que pueda volver de una manera amable y que no genere más daño. Yo siento que parte de esta nueva realidad puede significar no hacer más daño, Carla, y no hacer más daño implica mirar cómo nuestras propias prácticas cotidianas pueden estar generando impacto en el ambiente. Por ejemplo, el uso, y que ahorita se ha exacerbado muchísimo, de sustancias químicas. Ojo, y esto lo digo con mi bata de laboratorio puestos, es decir, un químico hablando o una química hablando de la deposición de sustancias químicas, pero ¿cuántos de nosotros somos conscientes de el uso excesivo de sustancias que no necesariamente son sostenibles para el medio ambiente, que generan más contaminación, que generan más daño, que generan deterioro en la microbiota? Y me voy a un ejemplo, por ejemplo, muy particular, lo que comemos. ¿Cuánto de lo que yo como puede estar deteriorando la propia microbiota intestinal, que es algo a lo que nosotros no vemos en la cotidianidad? Se habla mucho de detox, y cuando a mí alguien me habla de detox, yo le digo, ¿y de qué te quieres desintoxicar? ¿A qué has estado expuesta o expuesto que necesitas hacer algo para desintoxicarte? Entonces, el trabajo no es en el detox, el trabajo es en ver a qué me expuse, qué hice, en este caso qué me comí, que pudiera estar generando un daño que no es sostenible para mi cuerpo. Y cuando yo logro hacer ese cambio en mí, entonces ya puedo incluso tener el modelo hacia el colectivo. Recuerden que esta gráfica de construcción pasa por el hecho de que si yo estoy bien, mi radio de acción está bien, entonces las personas que están a mi alrededor pueden estar mejor, y cuando las personas que están a mi alrededor están mejor, yo puedo generar espacios más sostenibles para el medio ambiente. Entonces, no hacer daño y cuestionar nuestras viejas prácticas para ver cuáles son las que queremos llevar a la nueva realidad. Esas creo que son las dos acciones con las que nosotros podemos trasladar este movimiento, este caos en el que estamos, pensado desde la perspectiva medioambiental. Ok, por acá Natalie nos comenta, creo que una respuesta también sería mantener el bienestar para avanzar esta nueva manera de vivir, bienestar en la salud mental, social, entre otros. Hay otra pregunta que gira en torno a este tema y tiene que ver con
las diferentes prácticas que pudiésemos intentar hacer y que ante el no sentir que lo logramos con éxito, nos hace sentir mal a un punto de perder las ganas, ¿no? O sea, es que hoy no tengo ganas de nada, es que hoy no me puedo permitir un día donde no, no sé, no consuma algún tipo de contenido, donde no haga algo, que improductiva soy, y empieza la culpa. Creo que aquí hay algo que me gustaría que lo pudieras comentar un poco, sobre el manejo de la culpa en el bienestar, ¿no? Y sobre todo ante esta cuarentena que pareciera por las redes sociales que nos piden que hay que estar en forma, hay que comer sano, hay que leer y trabajar mucho, hay que hacer cantidad de cosas, ¿no? Sin embargo, nos sentimos culpables, porque es que hay un día que no quiero hacer nada. ¿Cómo podemos trabajar eso en nuestro bienestar, María? Y me encanta esa pregunta, porque además me lleva a un espacio en el que he habitado muchas veces durante todo este periodo, es que justamente si no estoy haciendo algo productivo, entonces me siento mal, porque ese bienestar se ha convertido en una construcción social en el que solamente se aprecia por lo que nosotros vemos afuera, pero no siempre lo vemos hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Redes sociales, programas de estos sistemas de televisión por cable o incluso en streaming, donde vemos las vidas de otros y las muestras de cómo para ellos o para el autor o para esa persona significa estar en bienestar. Entonces, empieza uno a hacer comparaciones. Digo, empiezo yo a hacer comparaciones, ¿no? Y ahí vale la pregunta para cada una de las personas. ¿Qué tanto te estás comparando con el concepto de bienestar del otro? ¿Y qué tanto quieres o te imaginas que tienes que llegar o hacia dónde te tienes que mover para sentir que estás en el bienestar del otro? Y realmente, ¿qué sucede cuando no te ves en la foto como se ve el otro o cuando tú no tienes los resultados que viste que obtenía el otro? Que aparece ese sentimiento del que hablas que es terrible porque es muy castrador, que es la culpa. Cuando yo me siento culpable por lo que comí, por lo que dejé de hacer, por la llamada que no hice. Y para mí es como un aviso de, ok, esta vez no lo hice y ahora hacia dónde me quiero mover. Es decir, que la culpa no sea un castrador y algo que me paralice, sino que de alguna manera sea, ¿sabes qué? Mañana es un nuevo día y tengo una nueva oportunidad de hacerlo distinto. O en la tarde no lo hice en la mañana, bueno, en la tarde tengo una nueva oportunidad para hacer esa realidad que quiero tener. Entonces, explorar y ahondar en eso. Una de mis mentoras de mindfulness nos decía al principio de mi formación que pensáramos en un 7. Es decir, que pensáramos que nuestro rendimiento iba a 7 y no a 10, poniendo una escala de evaluación del 1 al 10, ¿no? Y eso fue maravilloso porque cada vez que nosotros íbamos alcanzando, bueno, cada una de las metas que nos íbamos proponiendo en la formación y nos sentíamos contentas porque habíamos logrado más del 7, posibilidad de celebrar. Y yo decía, si yo me hubiese imaginado que tenía que llegar a la perfección, creo que no hubiese celebrado ninguno de los logros en el proceso de formación. Y esa fue la gran moraleja. Piensa en el 7 y no en el 10, para que de alguna manera, para quienes tendemos a ser muy perfeccionistas, donde queremos que todo salga precioso, bonito, tal cual como me lo imaginé, es decir, cuando la controladora que habita en nosotros o el controlador que habita en nosotros quiere hacer frente o quiere tomar las riendas de esta carreta, diga, ya va, fluye, porque al fluir te vas a encontrar con cosas que jamás te imaginaste que te ibas a encontrar, te van a sorprender y te van a sorprender gratamente. Entonces, siento que soltar la culpa es una excelente tarea, no es una tarea sencilla, porque pasa justamente por desafiarnos a nosotros y desafiar esas creencias que tenemos desde pequeñas y desde pequeños. Desde aquella primera vez que nos dijeron que teníamos que sacar 10 o 20 o 100, dependiendo de cuál sea la evaluación sobre la que fuimos evaluados en nuestro sistema educativo, y entonces cómo eso ha percolado o ha designado todas nuestras acciones y nuestras vidas.
Entonces, apagar un ratico la perfeccionista o el perfeccionista y disfrutar el viaje. Yo creo que eso es lo más bonito, disfrutar el viaje. Yo creo que nos quedamos un poco con eso, María Ángel, en verdad. Es importantísimo justamente el entender que, creo que hace un rato con la premisa súper fuerte que decías de, creo que solo hay algo seguro y es que todos moriremos. Y quizás suena, como dices, fatalista, pero justamente nos lleva a entender que tenemos que dejar fluir las cosas. Yo creo mucho en eso que decías hace un rato, y es justamente el dejar fluir, el ver que en verdad creo que hay muchas formas de ver la vida. Muchos de nosotros tenemos mil formas, quizás como nos las han ido enseñando desde pequeños, pero tenemos la opción ahora que somos grandes de poder también ver una vista un poco más positiva, un poco más desde ese yo que nos va a llevar finalmente a impactar en todo esto que comentabas. En verdad me encanta mucho este cuadro. No sé si le has puesto un nombre. Yo me voy a quedar con el cuadro de María Ángel en mi cabeza porque me encanta ese recorrido que has hecho desde el yo hacia el nosotros, incluso hasta el medio ambiente, que ha sido un poco más allá, y el tema de incluso llegar a verbalizarlo. Yo creo que todos nos estamos llevando mucho aprendizaje. Hay gente que aún están comentando y creo que sí valdría la pena leerlos. Creo que aún estamos dentro de los tiempos. Te los comento porque me encanta. Yo también estoy comentando de acuerdo a lo que tú venías diciendo y ha salido un poco de mí y de lo que más o menos pensaba. Natalie comenta, creo que una respuesta también sería mantener el bienestar para avanzar esta nueva manera de vivir. Bienestar en la salud mental, social, entre otros. Emily Sánchez dice, para mí el mayor aprendizaje ha sido aprender a soltar y dejar de querer tener todo bajo mi control. Difícil, Emily, te felicito. Una tarea constante. Jessica dice, dejar fluir y no controlarlo todo. Creo que estamos alineadas, en verdad. Y Noreima Paz dice, les cuento mi sistema personal de detox mental. 1 hora al día, ganada, viendo contenido que cualquiera puede considerar vacío, farándula, reitex, incluso las Kardashian. Me encanta. Y los veo, no tratando de hacer análisis social, sino solo disfrutando lo banal, disfrutando lo insólito. Mi mente descansa y puedo seguir adelante sin culpas. Me encanta, Noreima, porque efectivamente yo tengo, vamos a decirlo, un placer sencillo. Yo soy amante de las mascotas y a mí, por ejemplo, me encanta mirar vídeos de mascotas. Entonces yo me regalo espacios para seguir de todo en Instagram y tengo unas cuantas cuentas que sigo por pleasure, que es básicamente por el placer de ver las caritas de las mascotas y las ocurrencias que tienen las mascotas en general. Y eso es como un regalo que me dejo todos los días. Yo lo llamo para hacerme mi bypass temporal, ¿sí? Y eso también está bien. Fíjense que creo que, no sé si era Jessica o Patricia, creo que dijo que se descubrió que podía hacer más cosas en un mismo día. Entonces, algo que para nosotros podía ser como que, qué loco, ¿cómo vas a pasar tanto tiempo viendo las redes sociales? Bueno, y es que ahora yo me di cuenta que, sin ánimos de querer compararme con la vida de los otros, yo veo los perritos, veo las mascotas en las redes sociales y me encanta y lo disfruto. Y entonces, así como Noreima disfruta viendo la farándula, los realities y estas cosas, pues yo me disfruto de las mascotas y eso yo me di cuenta que me funciona y que me va súper bien. De hecho, como buena científica, dije, déjame revisar qué hay detrás de todo esto. Y hay evidencias contundentes que cuando nosotros miramos videos placenteros, por ejemplo, de mascotas, o si tenemos una mascota en casa y la acariciamos, nuestro cerebro genera oxitocina. Y la oxitocina es un neurotransmisor que nos invita a estar animados, conectados, alegres, contentos. Entonces, el hecho de que nosotros podamos disfrutar viendo este tipo de contenidos sin obsesionarnos, sin que eso nos genere culpa, sino más bien con el simple hecho de disfrutarlo, de sentir placer, hace la diferencia y puede ser el inicio para tu camino de bienestar y me parece genial. Gracias por compartirlo, Noreima. Emily dice que ya ve RuPaul. Y yo también, me encanta. Es súper divertido. Y Natalie dice algo que creo que es importantísimo, es, está bien hacer nada por momentos,
es sano, es una pausa. Eso me encanta, Natalie, porque definitivamente nos conecta con el ser. Cuando nosotros no estamos montados en el hacer algo, sino en el ser nosotras mismas o nosotros mismos y hacer nada, es decir, mirar el cielo o simplemente hacer nada, conectarnos con nuestra respiración. Eso está súper bien, porque es un espacio también de higiene mental. Correcto, María Ángel. En verdad, muchísimas gracias. Creo que nos hemos llevado muchas palabras de fondo, muchos tópicos de verdad que súper fuertes e interesantes. Con respecto de justamente lo que decías, no tratar de tener todo bajo control, dejar fluir, hacer nada. Creo que eso es importante dentro de todo porque en verdad nos permite generar equilibrio dentro de todo lo que hacemos, dentro de todo lo que vemos, porque a veces también está esto de las redes sociales que terminan en algunos casos vendiéndonos humo, ¿no? Y compramos una vida o creemos una perfección que no existe, porque evidentemente existe solo para una red social. Entonces yo creo que sí, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, así que van a poder seguir en verdad también a María Ángel Paulini Padrón en sus redes sociales, allí las pueden ir viendo por favor, porque en verdad yo encantada también sigo a María Ángel porque siempre tiene muchas cosas que me encantan y que permiten que justamente uno pueda hacer estos ejercicios mentales que siempre vienen bien, porque no solamente sirven para limpiar nuestra mente, sino finalmente también impactan en nuestro cuerpo. Yo creo que es súper lindo. Así que ahí van a poder seguir en las redes sociales a María Ángel, le pueden hacer preguntas, quien desee pueden tomar print de pantalla, subirnos a como una historia de Instagram y etiquetarla a ella, etiquetarnos a nosotros casi en consultores. Allí nos tienen en Instagram, en Twitter, a ambos en Facebook y en Gmail también, por si quisieran hacer alguna consulta o algo. Tienen allí también el tema directo, como saben, ella es consultora también y creo que hoy ha mostrado muchísimo en este pequeño espacio, María Ángela, en verdad, muchísimas gracias. No tengo más que agradecimiento porque yo también estaba enganchada. Si en algún momento, si en algún momento me he quedado con la presentación es porque te escuchaba con suma atención. Así que en verdad, de mi parte, muchísimas gracias. De parte de Casian, estamos totalmente agradecidas. Y Carlita, si quieres dar ahí algunas palabras de cierre, te dejo con micro y ya, y quito dejar de compartir para vernos al menos un poco, porque en este momento solo veo a María Ángel y me encantaría verlas a todas para hacer una despedida. Gracias, mil gracias por haber aceptado la invitación, por este espacio, María Ángel, a todos y cada una de ustedes que están presentes. O sea, sin ustedes esto no sería posible. Estos espacios desde Casian ya llevamos varios meses haciéndolo, lo vamos a seguir haciendo una vez al mes, porque consideramos que es súper importante estos espacios de socializar información de calidad con invitadas e invitados súper especiales y súper expertos en la materia, como en el caso de María Ángel que tuvimos hoy. Siempre vamos a estarlos contactando por correo, igual compartiendo información en nuestras redes. Además, María Ángel es súper activa en las redes sociales, en su Instagram. Sé que hoy tiene otro evento al final de la tarde, si no me equivoco, y así miércoles, viernes, o sea, la pueden ver en demasiados espacios. Gracias. Nuevamente, mil gracias, María Ángel, y bueno, nos veremos en un próximo diálogo. Y que tengan una feliz tarde todos y todas. Y bueno, María Ángel, gracias a todos los presentes, a Jessica, a Patricia, a Noreima, a Dacomay, Marta, a Zulima, Emily, y todas las que han estado presentes. 1.000.000 de gracias. Y gracias a Marlon, el caballero, la cuota a Marlon. Por favor, Marlon. Perdóname, Marlon. Mil gracias. Muchísimas gracias. Un beso a todas. Feliz tarde. Muchas gracias.